Bajo Plástico, un programa de agricultura dirigido y presentado por Antonio Navarro. Buenos días y bienvenido a una nueva edición de Bajo Plástico en la sintonía de Agroradio, Radio CEL, la emisora comarcal de la costa granadina, y Radio Berja, la emisora municipal de Berja, además de las imágenes de Agrodifusión Televisión. Bueno, pues qué contarles a ustedes que no sepan en relación a las plagas y la dificultad este año de controlar las plagas. Hay agricultores, bueno, pues que haciendo lo que han hecho habitualmente, incluso reforzando, duplicando y triplicando la suelta de fauna auxiliar. El tris parohispino o la plaga que tenga más o menos la tiene controlada, pero hay otro que allí puedes soltar los bichos que quiera, que ahí está el tris esperando, ¿no? Como se dice, cada uno habla de la feria según le va, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar aportar luz sobre este tema. También hay que decir que hay muchos agricultores ¿qué le dice a un agricultor que tenga que arrancar su finca de pimiento? Y hay algunos que tienen que arrancar 1 hectárea, pero es que hay otros que tienen que arrancar o han arrancado 7 hectáreas. ¿Qué le dice a ese agricultor? Es decir, estamos hablando de situaciones feas y que ante la desesperación pues también entiendes que estén estas personas como están. Eso también hay que entenderlo. Bueno, pues antes de darle la bienvenida, bueno, no se pierdan el programa de hoy, que hoy tenemos un señor que viene a aportar cosas importantes y estudiadas. Bueno, vamos a darle los buenos días a los compañeros habituales. Paco López, buenos días. Buenos días. Estabas perdido, compañero. Pues bueno, es que no se puede estar en todos sitios. Y hay que priorizar, ¿no? Bueno, y hoy... Uy, por los pelos. Uy. Hoy porque te interesaba, ¿no? Muy interesante, la verdad. Le has dado la vuelta a la tortilla. Sí. Paco, pues nada, pues que, en fin, que nos alegramos de que esté otra vez por aquí. Que bueno, que es entendible que está atareado y bueno, y lo primero es lo primero. Y luego ya la radio sea un caso, ¿no? Paco, que bienvenido, hombre. La cosa sigue de Paco. Paco Fernández, buenos días, hombre. Hola, buenos días. ¿Cómo llevas las plagas? Pues yo, como sabéis, estoy repartido en todo el poniente y tengo una finca en la zona cero y ahí voy. Digamos que yo creo que no voy a tener que arrancar finalmente, pero sí tengo algún daño. ¿Qué tienes? De todas formas, el tema ahora, yo creo que ya el agricultor hasta aquí sí es verdad que ha arrancado, digamos, porque había posibilidad de poner otra plantación y todo. Otra gente ha optado por intentar ver si puede arriba mejorar la cosa y cortar la tronca, y ahora se plantea de no arrancar mucha gente. Seguramente habrá fincas que se arranquen para poner menú y salida temprana, pero yo creo que ya los que han arrancado. Lo que sí me ha sorprendido de los que han arrancado es que hay algunos que no han sembrado nada todavía. O no sé si es que van a sandía y melón, o es que bueno, es sorprendente, ya te digo, porque he visto pues 5 o 6 fincas que están cerca de mí y hay uno que ha sembrado calabacín, pero los otros no han sembrado nada. Han dejado y lleva la finca arranca ya un mes o por ahí. Datos de ASEOR, datos de la semana pasada. Sí. Es decir, lo que más había en los semilleros para sembrar ya eran pepinos, muy seguido de calabacín, y el dato que sí llamaba la atención era que había encargos de injertos para 1 de diciembre. Que 1 de diciembre y no un encargo, ¿eh? Y no un encargo. Esos datos de la semana pasada. Yo entiendo ya esta semana y la semana próxima quien arranque ya se tira directamente a calabacín. Y luego también entraremos más adelante debatiendo sobre la plaga, pero tampoco es lo mismo la agresividad que muestra cuando hay un ataque con bastantes bichos, que digamos que te deja la mata ciega totalmente y tienes que cuando ahora ya ha refrescado un poquito también y te permite, digamos que la planta arriba no muestra tan rápido, no se quedan ciegas tan rápido. O sea que yo, por ejemplo, tengo naves que venían dañadas del semillero y pensaba que es así, verdad, que no había solución, y veo que van saliendo con retraso, pero sí veo que la planta va respondiendo a los tratamientos y ya va desarrollándose, y yo creo que al final, vamos, que el que está en la zona de
de cero está con un problema grave en pimiento, eso está claro. Bueno, Paco, bienvenido, hombre. Muy bien. Y además, yo coincidí ya con el profesor varias veces y estamos aquí atentísimos a lo que nos diga esta mañana. Bueno, ya se ha acabado el tajo de los Pacos y vamos a empezar con el tajo de los Dani. Dani Baños, buenos días, hombre. Buenos días, Antonio. ¿Cómo estás tú de ataque? Pues bueno, bien. Controlado, ¿no? Más o menos los problemas el problema de Tri están controlados, hay presencia, pero está más o menos bajo control. Sí es verdad que los pepinos, la araña nos ha hecho quitarlo una semanilla antes, pero bueno, podemos llegar como por un ojo. Bueno, pues, hoy es 30, si nos escuchan el jueves es 30 de octubre, si nos escuchan el sábado es 1 de noviembre, pero nosotros grabamos los martes y 28 de octubre, el aniversario de la granizada que cayó en el ejido, que hizo bastante daño, echó piezas de invernadero, las echó al suelo, pero otras muchas la taladró, no solamente el plástico, sino también el cultivo. El fruto. O sea, que todavía hay muchas sin cambiar el plástico, todavía hay muchísimos. Esperemos que sea mejor día que el año pasado. Esperemos, aunque está pintando lluvia. Yo me he metido aquí en el estudio, no sé lo que está haciendo, pero me decís que está lloviendo. Sí, porque se habló de la dana grave, digamos, que es la que se llevó a los 200 y pico fallecidos, pero y ya esta se apartó, pero que aquí también hizo daño la dana. Una carretera, la carretera de Bala Negra, estaba ahí 6-7 meses. Y bueno, y los invernaderos nos dieron una poca ayuda, ahí estamos liados, o sea que aquí fue también dura la dana, ¿eh? Y lo que hizo en los coches. En los coches, ya ves, los coches, las carabollas, todo lo que... Yo sé de uno que le han dado, el coche era de renting, y le han dado de siniestro total por lo que le hizo en el techo y los cristales, ¿eh? Hizo un desastre. Bueno, vamos a darle los buenos días y la bienvenida pues a un señor que ya ha venido en más de una ocasión a este programa Bajo Plástico, y lo hemos traído porque bueno, pues la experiencia es un grado, ¿no? Vamos a darle los buenos días a Julio César Tello Marquina, profesor emérito de la Universidad de Almería. Julio, buenos días. Buenos días. Bueno, pues te hemos traído porque lo que hay en los invernaderos es ataque de Thrips parvispinus más otras plagas, y yo dije, pues este hombre tiene que saber algo de esto. Como eres fitopatólogo, digo, por lo menos que nos diga algún veneno que limpie. Pues el tiro va a salir por la culata, ¿no? No. Se lleva más con los plaguicidas, se lleva más. Sobre todo porque tienen ustedes una situación donde se controlan los residuos fitosanitarios y no utilizan productos químicos que están prohibidos, porque eso les puede estropear, tanto como el Thrips parvispinus. Si se pone el asunto en las prospecciones que hacen todos los días, en los muestreos que hacen. Entonces, además que no es una solución durable. Es decir, los Thrips se hacen resistentes a cualquier producto fitosanitario, cualquier químico que se utilice. Tardará más, tardará menos, según que el agricultor suba la dosis por encima de lo recomendado, pero va a terminar perdiendo la paciencia y el control. Julio, nos vamos a publicidad, ya nos metemos en harina, 2 minutos y volvemos después de esta pausa publicitaria. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola, 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634-546-386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito.
Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius de Entonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. De Entonova, tus asesores de confianza. ¿Escuchaste eso, Juan? Sí, es el crujido del pepino español Martínez. Sí, yo también lo tengo sembrado. Es un pepino corto de gran vigor con una impresionante capacidad de rebrote. Una variedad muy quilera. Los frutos bien, ¿verdad? Bien, oscuros, uniformes, sin estrella ni veteado. Pepino español Martínez de Capgemini Seeds. Semillas, nuestro principal capital. Agricultor, una información de Todo Blanc. Climat deja pasar mal la luz y baja la temperatura en el interior del invernadero. Con el blanqueo Climat podemos ayudarte al control del nuevo Trix parvispinus. El cultivo florece antes y favorece la implantación del control biológico. Climat de Todo Blanc. Todo Blanc. Servicio y más servicio. SAS y Albaida informan, agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Este es un mensaje de alta prioridad para los agricultores. Está abierto el plazo de contratación del seguro de invernadero. En Coag Almería y Agropelayo te ofrecemos soluciones concretas que nos protegen de riesgos como pedrisco, helada, viento, incendio, inundación, virosis o calima, con un equipo técnico preocupado en proteger el futuro de tu producción y estructura de invernadero. Llama ahora al teléfono 950 554433. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. ¿Sabías que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Aerogra Group. No te lo pienses, con Totem gana seguro. Además, es ecológico. Totem, de Aerogra Group. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Los agricultores, además de las plagas en los cultivos, también tienen plaga de robos en sus fincas. Sanfelec ofrece a los agricultores el mejor tratamiento en seguridad para sus instalaciones, cortijos, motores, placas solares y automatizaciones. Sanfelec, seguridad con cámaras de seguridad, alarmas inalámbricas y lo que necesiten. Sanfelec Seguridad. Teléfono 661 80 34 11. Y tenlo todo controlado. Bajo plástico. Bueno, pues ya estamos de vuelta de esa pausa publicitaria. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues me has pillado desprevenido porque yo iba a darle paso a Julio César, pero lo tengo claro, no hay otro. Enerofosca de Aerogra Especiales. Eso es un fósforo ecológico. Julio, pues ya si tienes tiempo para ti, ¿cómo vas a empezar a disertar? Pues voy a retomar como acabamos en junio hablando de Trix parvispinus. Ustedes tenían entonces
mucho problema, como lo tienen ahora, pero aquello les agobiaba mucho. Y yo les dije que la solución química solo sería admisible si ustedes se dirigen a la administración y le dicen: tenemos solo pérdidas, autorícenos un producto fitosanitario durante un tiempo, que se hace, y la Unión Europea además lo autoriza para haber salido de aquella situación. Porque yo no esperaba que haya habido una respuesta tan rápida en lo que se refiere a control biológico. El control biológico que se ha publicado se centra en el Orius levigatus que ustedes tenían, que no se puede quitar porque el Tris parvispinus come polen y el Orius evita que se multipliquen los primeros Tris parvispinus que entran al comérselos cuando llegan a la flor, y por lo tanto evitar que luego los frutos, porque eso que ustedes llaman cremallera, no ni más ni menos que lo que ha roído las larvas del trips en el fruto fecundado, en la flor fecundada. No ni más ni menos. Ahí se producen los daños, no cuando es grande, sino cuando es pequeño. Ya tuve ocasión hace muchos años que me mandó el ministerio aquí, hubo un problema igual en berenjena. Es decir, hubo un ácaro que hacía en berenjena una erosión en los frutos y en las hojas, y estaban confundiéndolo con virus, y estaban dale a arrancar plantaciones de berenjenas. Estoy hablando del año 80, 81, por ahí ocurrió, y pasaba desde la costa de Motril hasta el Ejido, y aquello no era más que una situación de tratar contra ese ácaro, nada más que empezaba la flor de la berenjena a abrir y se acababa el problema. El virus no lo hubiesen solucionado, de hecho no lo solucionaba porque no era un virus. Pues esto pasa lo mismo, esa situación donde el trips come polen cuando no tiene otra cosa que comer, da lugar a esos problemas. Por lo tanto, Orius evita que los Tris parvispinus se vayan a comer el polen de las flores y luego salgan los frutos estropeados. Esa es una primera situación a tener en cuenta. Segunda situación que ellos han comprobado, ahora les enseñaré si quieren las gráficas, que ellos han comprobado, y es que no es que el Amblysseius swisski no sea un comedor de trips, Tris parvispinus también lo es, pero no es suficiente. Entonces, ¿qué es lo que han hecho en las publicaciones que yo tengo aquí? ¿Qué es lo que han hecho? Mezclar por lo menos 3 especies más de trips con el Orius levigatus y con el swisski que ustedes tienen. Pues han mezclado, de ácaros, 3 especies, ahora se las diré, 3 especies más de ácaros. Y de esa manera consiguen que en 48 horas o en 4 días la gráfica del Tris parvispinus, las poblaciones del trips, sigan. Aquí lo tienen. Bueno, Julio César, estamos en radio, está abriendo una revista científica. Se lo resumo. Es decir, en 4 días pasa de tener el 30%
de huevos o ninfas en las hojas del pimiento a tener un 5%. Repite esos datos. Sí. Las hojas del pimiento tienen al Tris parvispinus, a sus ninfas y a los huevos que ponen. Uh-huh. Sí, Sí. Y los huevos que ponen. Entonces, cuando hacen la suelta, cuando hacen el tratamiento del bloque de trips, la curva cae de tal manera que en 4 días pasan de tener el 30% de las hojas con el Tris parvispinus a tener solamente el 4% o el 5%. Que es en teoría un porcentaje asumible, ¿no? Yo ahora voy a presentar de qué forma han trabajado ellos. Ellos han hecho primero la valoración de la puesta de los ácaros que han metido, en el número de huevos y el número de días que están haciendo la oviposición. Y lo han visto perfectamente y lo han contado. Eso les ha permitido, digamos, eliminar 2 especies de ácaros porque ponían pocos huevos y no eran suficientes. Han dejado las más ponedoras. Y esas son las que han mezclado entre sí y las han echado a las plantas y bajan. Ellos hacen la advertencia también que hay que tener en cuenta que en el invierno en Almería las temperaturas bajan y las poblaciones disminuyen y que tendrán que ajustar las dosis en esas fechas que serán más bajas que en pleno verano, evidentemente. Eso es lo que dicen ellos ahí y muestran unos datos que son fiables. Julio, esos datos los extraes de la revista Fitoma. ¿Y quién firma esta publicación? Si yo se lo digo ahora. Se lo digo para nuestros oyentes. O sea, si de hecho nosotros tenemos la revista aquí encima de la mesa. Bueno, aquí han hecho experimentos los investigadores que tiene la empresa Cooper en los Países Bajos. Han hecho un grupo de ensayos y otro grupo de ensayos los investigadores que tiene la empresa Cooper aquí en Almería. Uh-huh. Es decir, que han trabajado por separado y coinciden perfectamente. Bueno, de hecho, los holandeses, que ya no son holandeses, son Países Bajos, pues claro, han metido una especie nueva de trips, el Franklinothrips vespiformis, que es muy comedor, y han conseguido unos buenos resultados. Ese no se ha ensayado por el otro grupo. El otro grupo, que es en Cooper, aquí en Almería, uh-huh. Yo les voy a decir, bueno, les voy a decirle los autores, como me ha pedido. Sí, lo digo para que nuestros oyentes, pues nosotros estamos viendo aquí la revista, estamos viendo los artículos, pero claro, también en la radio hay que narrarlo. Bueno, pues les digo ahora el número de revista, uh-huh. Cuando lo han publicado, y entran directamente así. Vamos a ver. El grupo de los Países Bajos son a ver, ¿lo leo yo, Julio? No, vamos a ver. Estos son. Que yo el inglés no sé. No, pero estos no son. Este que le estoy diciendo aquí no es de Cooper. Vale. Que le estoy diciendo aquí es de BioVeps, sistemas biológicos. Y ahí los autores son del Instituto Agroforestal Mediterráneo de la Universidad Politécnica de Valencia. Uh-huh. El nombre es Antonio Robledo y el otro, que es de los Países Bajos, es Apóstolos
Pecas, que está trabajando con ellos allí. Ajá. El número de la revista en que aparece el artículo es el 371, que corresponde a septiembre, agosto, septiembre de 2025. Ajá. Es decir, que son muy recientes. De hecho, creo recordar que sobre este trip, el Franquinela el IFAPA estaba desarrollando un estudio de viabilidad que era bastante depredador y le estaba dando pal pelo al parvispino. Sí. Es depredador no solo del parvispino, sino de otros muchos trips. Ellos son de un grupo que son los aerotrips, es decir, los grupos grandes que cogen las especies y las familias y este es muy, como todos ellos son muy potentes en ese sentido. El otro artículo, que en este sí es de Copper, aquí está. Ahí está la cremallera. Vamos, pero vaya lo que han hecho con los pimientos, ¿eh? Las fotos que hay te dan ganas de llorar. Sí. Bien, estos son de Copper España, Sociedad Limitada, que está en La Mojonera, situada en Almería. Y los nombres son Sarra Bouaga, José Eduardo Belda y Tomás Grut. Eduardo Belda estuvo en la universidad, lleva muchos años trabajando en Copper y yo personalmente le conozco y sé que es una persona muy fiable en los datos que publican. Lo digo para que... Julio, ahora voy a ser el abogado del demonio. Estamos viendo estos estudios. Es decir, yo lo he dicho antes también en la presentación, que este año lo que de verdad mosquea a los agricultores, no haya diferentes agricultores, el mismo agricultor con diferentes naves de invernadero, haciendo, en teoría, yo estoy allí fiscalizando, en teoría haciendo lo mismo en las tres naves, en una funciona y en las otras no funciona. Es decir, ¿pero funciona qué? La suelta de bichos. ¿Me explico? O sea, otra cosa, porque bueno, de hecho hablas con las empresas de la fauna y dicen, no, es que los agricultores o algunos agricultores que nos dicen que no están funcionando los bichos, pues se le ha pillado residuos de algún veneno que lo han aplicado, o sea, no respetando el plazo. No siento que hayan aplicado nada que no se debe aplicar, sino no respetando el plazo para hacer la suelta. Pero es que hay agricultores que con la misma metodología, teniendo diferentes naves, en unas sí y en otras no. Eso es lo que llama la atención. Pero hay un tema a tener en cuenta, y es un caballo de batalla con el tema de la fauna auxiliar, y es el clima. La humedad de Estamos teniendo unos problemas por culpa del clima, por este sol que te sale 2 horas. Te sale 2 horas, pero te arruina un cultivo de pepino. Así de claro. Entonces, si te arruina un cultivo de pepino, pues imaginaros a todos estos insectos tan pequeños, tan diminutos, que necesitan unas temperaturas, necesitan unas humedades, necesitan un hábitat que cada vez se nos complica más de tenerlo dentro del invernadero. De todas formas, lo que ha dicho Antonio, la plaga cuando ataca, o sea, yo por lo menos en la zona donde está, digamos, cuando ataca no hay unas naves ni otras naves. Cuando ataca es tremendo. O sea, cuando ataca es tremendo. O sea, eso yo lo he vivido, ¿sabes? Por ejemplo, yo he tenido pimientos de verano y ahí no hubo solución. Ahí cuando atacó arrasó y ahí dijo, hasta aquí hemos llegado. La suerte es que ahí había cortado unos kilos y no fue un desastre, pero ahí y a partir de ahí ya se encadenó, pues, porque esos pimientos yo los arranqué en septiembre, por ahí, a menos de septiembre. A partir de ahí, luego también ha llegado a fincas que la gente tenía todos los bichos totalmente instalados y pensaba, o sea, digamos, no llevaba el cultivo muy controlado, no miraba la troncada del pimiento, decía, bueno, sí, tanto los bichos están controlados, y cuando fue a mirar en 4 días, esas cremalleras que trae el profesor ahí, eso estaban todos, que esos son los que se dieron cuenta y, madre mía, ¿qué hacemos aquí ahora que voy aquí con
con toda la tronca entera y tontero perdido, y ahí es donde se toman las decisiones. Pues mira, si voy ahora a machacar la mata arriba y todo eso tengo que tirarlo, es cuando tomas las decisiones, el técnico te llega y te dice, mira, ¿dónde vas? Arranca y te quita un problema. Es que esos datos del fruto, esos síntomas de la cremallera, se producen cuando la flor se ha fecundado. Después la flor crece y va apareciendo todo lo que habían picoteado. Le pasa lo mismo que al creontiades. Pica en la flor y luego cuando vemos el fruto pudriéndose, empezamos a hacer cosas para creontiades cuando pasó hace 45 días. Claro, entonces ahí es donde hay que tener cuidado. Por eso, en el trabajo que han hecho ellos son muy cuidadosos para no quitar del que ya estaba el Orius, para que se coma los primeros que lleguen, para evitar precisamente las picaduras en el ovario fecundado de la flor. Pero en esa pero para meter el Orius en esa fecha, ¿quién volvemos a lo mismo? ¿Quién es el guapo, claro, que tiene? Es que profesor, yo he tenido vientos en julio y agosto y yo no tenía ni un parvispino. Yo digo, qué maravilla, esto tengo mosca, tengo araña, tengo de todo, que voy peleando la vida más o menos, pero no tengo parvispino. Y luego te llega el parvispino en septiembre, a último de agosto, el 1 de septiembre, y dice, bueno, ¿cómo? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué llega en esa fecha? Claro, ellos hacen los experimentos tanto en los invernaderos de aquí como en los del campo de Cartagena, desde el 26 de septiembre al 21 de noviembre. Claro, porque ellos toman 160 plantas y de ahí tienen que tomar un montón de hojas para empezar a contar. Entonces, ahí ellos encuentran una población determinada. Teniendo en cuenta que en el campo de Cartagena se trasplanta más tarde que aquí, pues la diferencia, claro, es grande. Yo estoy hablando de esto porque es una esperanza cierta. Han encontrado a individuos que pueden provocar la muerte de parvispinus, el que no se multiplique. Que ahora tienen ustedes, no ustedes, ellos. No, yo le voy a vender, sí, bueno, pero yo le voy a pagar cuando veamos lo que ha pasado aquí. No, eso ojalá fuera así. Pues, profesor, y entonces, en los dos ensayos, ¿las conclusiones son las mismas? Sí, es decir, han seleccionado los mismos ácaros, aunque sean distintos, los mismos ácaros y los que ya estaban, porque el Swirsky es también un depredador importante del trips, pero solo no puede. Y el Orius, por lo que estaba comentando, y porque tiene que controlar otras cosas. Ya. Es importante porque dos empresas completamente diferentes, con investigadores que no tienen nada que ver. Pero le voy a decir, me parece que le voy a regalar mis notas estas para que las tenga usted de recuerdo. Pues yo sería un placer para mí, ¿sabes? Y trabajo que te evita. Bueno, pues ellos dicen que los ácaros que se han seleccionado son del tipo 3. Y dice que son del tipo 3. Julio, si lo dice al micrófono mejor. Sí, del tipo 3 porque son capaces de alimentarse de artrópodos y de polen. Es decir, alimentarse, no picar el ovario. Entonces, por eso han coincidido en lo mismo. Yo supongo que, claro, que no me dedico yo a los trips, aunque el mejor tisanopterólogo del país, que es mi amigo el doctor Alfredo Lacasa, se fue al extranjero y me preguntó, ¿y qué hago? ¿Qué estudio aquí? Que lo encontré. Digo, dedícate a los trips
Porque hay futuro, ahí hay futuro. Ahí hay futuro, amigo. Porque había un gran especialista en Madrid que trabajaba en TRIPS y ya se había jubilado don José del Cañizo, de aquellos ingenieros agrónomos antiguos. Digo, recoges su colección y continúas. Y él debe tener una colección enorme. Entonces, él... Alfredo Lacasa fue este señor en la charla del edificio de las mariposas. Allí hablaba, eso fue una maravilla. ¿Dónde está este señor actualmente, Julio? Está jubilado. ¿Pero está aquí en España o está fuera? No, él es de aquí, está aquí. Lo tenemos en el grupo. Vive en Murcia. Lo tenemos en el grupo de agricultura ecológica. Ajá, no me había dado cuenta yo de ese pequeño detalle. A ver si somos capaces de traerlo. De que vengan de aquí. Sí, yo creo que si le llaman y hablan con él, si además está en el grupo, pues a través del grupo le pueden llamar y lo traen. Él sabe mucho de TRIPS. Bastante. Él fue el primero, yo estaba con él, que dio la noticia y vinimos desde Murcia aquí a decírselo al Servicio de Sanidad que habían introducido un TRIPS que es Franklineia occidentalis, que luego ya se demostró lo que significaba. Se lo dijimos al jefe y el jefe, bueno, como buen funcionario, oyó y nos despidió. Dijo que bien te expresas, pero te vas, ¿no? Doy vuelta de hoja. Entonces aquello trajo el virus del bronceado del tomate. Que también fue dañino con ganas. Hombre, en Murcia declararon zona catastrófica cuando llegó el TRIPS y el virus. En los años 90 hubo muchos problemas con el bronceado del tomate, que parecía el spot. Podríamos traerlo. Pues de hecho, en aquella charla nos avisó, ya le comentaba antes al profesor, de otros TRIPS que no conocemos, pero de donde viene Parvispinus y Escirtotris, allí son un problema a día de hoy. Son otros TRIPS que aquí no los tenemos, pero allí están presentes. Mañana lo tendremos. Pero aquí el Escirtotris... O pasado. El Escirtotris todavía no ha empezado a actuar. Es decir, cuando uno ve los naranjos y los limoneros con las ramas transformadas en lo que se llaman escobas de bruja, como si fuese un virus, es el Escirtotris. O sea que... Ya, pero profesor, ¿cuándo vamos a poder disponer de toda esa herramienta, investigación? Cuando, o sea, lo tienen claro y hay unos resultados claros, pero estamos deseando que nos llegue a nosotros. Que yo pienso que, porque no han trabajado en balde tan deprisa las empresas para sacar resultados tan claros y tan nítidos, porque además ya tienen preparadas las recomendaciones. Escriben cosas como esta: el control biológico debe adaptarse de forma preventiva. Los niveles poblacionales de fitoseídos, que son los ácaros que meten, deben superar siempre a la presencia de Tris parvospinus. Una de las prácticas más cruciales es la instalación previa de Orius levigatus, que resulta esencial para controlar los primeros adultos que colonizan las flores de pimiento. Digo, sí que dan una serie de recomendaciones, pues solo digo que está seguro preparado ya los programas que... Sí, de hecho, el Bepiformis ya es comercial, por ejemplo. Pero los ácaros no lo sé, pero el Bepiformis sí es comercial. Sí. Pero, no, es decir, creo recordar que lo tiene BioBes, pero sí, tiene uno que no es el autóctono que tenemos aquí, que es el que está estudiando IFAPA. No lo sé. Ya, pues, y tú vas a BioBes a pedir para Parvispinus, no te da ese que tú estás diciendo. No te lo da. No, porque... Te da el que pues los cuatro grandes que hay ahora, cada uno tiene su trocillo de pastel. Porque todos no, sí, así de claro. Porque ese nuevo, ese que le he enseñado,
no está autorizado por la Unión Europea para que se pueda introducir, al ser una especie que no está descrita en la Unión Europea, que se ha descrito por primera vez aquí. Entonces, por eso le digo que esas cosas tienen su tiempo. Claro. Pero esto se lo han buscado francamente bien. Yo estoy sorprendido. ¿Y los ácaros sí son ácaros comerciales o hay alguna especie así nueva? No, los ácaros son todos del género Amblysseius y están descritos aquí. Es decir, Amblysseius swisky es el swisky que ustedes le llaman, Amblysseius cucumeris es otro, Amblysseius andersoni es otro, Amblydromalus limonis es otro, y Transeius monorensis es otro. Sí, son familias. Casi todos son familias nuestras. En la factura ya habéis visto los nombres. Vaya. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Pues mira, hoy estaba yo pensando en tri y en ácaros, pero lo tengo claro, no hay otro. Enerofosca de Erogra especiales. Eso es un fósforo ecológico. Madre mía, la que lía con los bichitos estos del demonio, ¿eh? Es decir. Pero, fíjese, hombre, se puede imaginar, sí. Yo fui consultor de las Naciones Unidas durante 20 años para quitar un desinfectante de suelo que se llamaba bromuro de metilo y que estaba rompiendo la capa de ozono de la estratosfera. Ya la capa de ozono se ha puesto en su apertura normal porque hubo que suprimirlo en todo el mundo. Entonces, pero era bueno, ¿eh? Rompería el ozono, pero oye, era bueno. Yo me acuerdo cuando lo utilizaba para quemarme las manos, ¿sabes? O sea, y ahora vivimos sin él, ¿no? O sea que no pasa nada. Era bueno. Si aquello era, vamos a hablar porque estamos hablando de los años 70, ¿sabes? Y los 80. No, después que más también, pero que aquello, cuando yo he inyectado el telone, lo he inyectado con la maquinilla de 3 litros, que para hacerse unas tareas hacían falta 10 personas una semana, ¿sabes? Porque iba el hilillo puesto a palmo y pom. Ahora, no veas tú lo que sacaba ahí, las producciones que sacaba ahí. Y el bromuro ya lo hemos hecho. Pero al principio, porque el bromuro al final. El bromuro de metilo, el telone, los han tenido que quitar todos. Y bien quitados, pero que de su día fueron una revolución. Pero, si no, era soluciones de urgencia, pero no se estudiaba más. Y como las empresas productoras de bromuro de metilo, pues una es el gobierno francés, otras son grandes potencias norteamericanas, era muy difícil quitarlas. Y no nos vamos a engañar. Y como ustedes lo que veían no es que les controlaba la enfermedad, sino que sus plantas llegaban a alambre carga de todo, tenían más vigor, pues nada, en vez de buscar la forma de abonar para conseguir eso, pues desinfectamos con bromuro. Pero que el bromuro de metilo de barato tenía poco, ¿eh? Pues yo recuerdo que los precios cuando yo empecé a trabajar con él oscilaban desde 500.000 pesetas y luego se pusieron en 1.000.000 de pesetas. Eso era la desinfección de una hectárea con bromuro de metilo. Julio, una barbaridad. ¿De dónde vino? Es decir, ¿quién fue el primer lumbreras que dijo, ostras, esto tiene que ser bueno como desinfectante? En el caso del bromuro de metilo, que después hemos visto que, como dice Paco, funcionaba, pero también eso era una caja bomba. Yo en mi época sanitaria tuvimos que hacer una vez un traslado de una persona que se intoxicó y eso era para verlo, ¿eh? Sí, el bromuro de metilo no te entera, ¿eh? O sea, el bromuro de metilo, tú te intoxicas y no te enteras. O sea, te quedas allí pajarito. Esa mujer se dedicó a pisar la goma para que no saltara cuando le metía el gas. O sea, que estaba el plástico y ella iba encima pisándolo. A la mañana siguiente tenía las 2 plantas del pie, era una ampolla del dedo gordo hasta el talón, 4 dedos, ¿eh? Aquello daba miedo. Pero eso es porque se quemaba, si yo me quemaba cada vez que metía. Porque el bromuro de metilo no le hizo las quemaduras. El bromuro de metilo llevaba el 5% de cloropicrina y la cloropicrina era lo que realmente quemaba.
que es lo que lleva ahora lo que se está gastando hasta hace poco, el agrocelone. El agrocelone lleva la cloropicrina y el dicloropropeno, que es el telone. O sea, lleva las dos materias que... ¿Quién fue el Lumbreras que dijo esto como desinfectante? Bueno, o eso no se te escapa. Aquí, en las agriculturas tan intensivas como esta, el negocio es muy importante. Y eso lo saben las empresas grandes vendedoras, porque el bromuro metilo era un subproducto. Sí, un subproducto de determinadas industrias. Los norteamericanos fueron los primeros que ensayaron su papel desinfectante y desde allí lo pasaron a todo el mundo, sus empresas. Ellos fueron. Y era un subproducto. Era un subproducto. Y cuando se descubrió que rompía la capa de ozono, pues aquello enterró al producto. No se hubiese enterrado de otra manera. Y los agricultores cuando vino para sustituirlo el 1,3-dicloropropeno, siguieron durante 5 años, no ustedes aquí, los murcianos fundamentalmente, siguieron pidiendo la autorización extraordinaria y especial justificada para desinfectar el suelo con el 1,3-dicloropropeno. O sea que han sido muchos años con los agricultores y nos conocemos todos con mucho cariño. Yo me intoxiqué con el dicloropropeno. Yo me intoxiqué. Profesor, sobre lo que estábamos hablando del parvispino, a mí hay una cosa que me preocupa de esta plaga, y es que los ácaros controlan la hoja, el orius mantienen limpia la flor y la cabeza de la planta, pero algunas de esas erupciones que se ven ahí en la foto, esas verruguitas que salen en el fruto, algunas de esas son de las larvas que se siguen viviendo, desarrollando una parte de su vida debajo del cáliz en el fruto, y ahí esa es la que daña un montón cientos de frutos. Sí, claro. Y esa entonces, es la que destroza todo. y de hecho se han visto fincas que tienen una buena instalación. Yo en mi caso te puedo hablar yo el año pasado tenía una instalación de bichos, no fue demasiado fuerte, pero había bichos, había parvispino, estaban todos conviviendo, el único que no podía entrar por la puerta era yo, y había de eso, no había cremallera porque las flores estaban muy bien, pero esas verruguitas que tiene el fruto, y eso le hacen perder el valor comercial al fruto, y es el problema. No, eso y lo otro, claro, si ya sabemos que el fruto no puede tener ningún defecto. Y luego otra cuestión que leyendo, y cuando algo no te deja dormir, pues al final acabas leyendo, y ahora con la inteligencia artificial pues tenemos una biblioteca ahí que puede hablar bastante. Y con entonces puede ser que la planta no se desarrolle bien cuando tenga picadura de Thrips parvispinus, porque la planta no sé si es como si se estuviese defendiendo o como si estuviese notando la saliva de Thrips parvispinus y no continúa su desarrollo, no rebrota igual, no. Claro, porque eso se tiene que defender. Porque lo que hace el Thrips es picar en las células, matarlas, y las hojas dejan de perder una parte de su función. Sí, pero yo ahí quería también incidir en lo que, o sea, estos años atrás, o sea, es que este bichejo este año está mucho más fuerte que estos años atrás, ha llegado mucho, porque estos años atrás yo llevo con parvispino 3 años ya, ¿no? Y estos años atrás yo en la cabeza de la planta he visto, sí se ha visto, ¿no? Pues parecía que tiene araña roja, araña blanca, parece esto, pero no ha llegado. Ahora este año ha llegado, y vamos, este año ha llegado machacando la mata, arrasando la mata, digamos. Ese comportamiento no lo ha tenido, por lo menos en lo mío, estos años atrás. Estos años atrás yo, con mis tratamientos habituales, yo he defendido mi mata, y luego sí es verdad que la larva y lo que haya quedado ahí, hay un machacando
lo que es la planta por abajo, todo el fruto que había, la he ido machacando, tal, pero y luego arriba siempre cuando llega el frío a mejorar la planta y ya he podido sacar unos pimientos medio decentes, digamos, arriba. O sea, ¿por qué la ataca? O sea, yo es que este año estamos todos sorprendidos que a la planta la arrasa, o sea, es como una sí. Que esto no es el comportamiento de estos años anteriores, por lo menos en la zona mía, que es una zona muy claro. Julio, en relación a lo que dice Paco, puede ser que el bicho haya tenido algún tipo de mutación. Exacto. Y se haya vuelto más agresivo. No le puedo contestar a eso. Yo espero que los que investigan sobre trips digan algo. Sin embargo, por ejemplo, cuando tú metes el producto este que ha salido, que está tanto de moda ahora, que metes productos por riego, el ciantranidiprol, el Verimat, pues a la cabeza de la planta sí llega, pero a la zona donde está la larva ubicada, ahí no hay, al fruto no llegan las materias activas, no llegan igual a los frutos que a la hoja. Y más si el fruto está ya hecho. Pues claro, entonces las larvas no, yo creo que ese es como el ángulo. A mí me gustan mucho los símiles y las similitudes, y yo veo que la larva del tris, que es donde la que nos hace bastante daño, es el ángulo muerto de nuestro retrovisor, es el ángulo muerto de nuestra estrategia de bichos, y esa es la que nos la está liando. Sí, porque de hecho tú tratas, o sea, ahora se está tratando con 40 cosas, pero ahora trata con 4 cosas, y ahora trata, y tú ves los adultos que los ves allí que se mueren o si están mal, pero es verdad que a los 3 días tienen otra vez los adultos allí funcionando, cuando se quedan casi limpios porque estaban escondidos, y no, porque la larva es la larva se coge el estado adulto en 3, 4, no sé cuánto tiempo. Fíjese de cómo es así, que yo cogí, cuando yo marqué los focos de las 36 matas que tengo en la finca con Parvispinus, aparte de quitarle un puño de hojas para aclarar y despuntarle, le quité el fruto y ni siquiera lo tiré al contenedor pensando en que se puedan reproducir en el contenedor. Lo metí en una bolsa y hasta que no se pudrió la bolsa dentro del invernadero no saqué es que lo hice así. Sí. O sea, no me fiaba de echarlo al contenedor, porque si en el contenedor se van a reproducir. Yo hay una pregunta que quiero hacer al profesor esta mañana, porque a ver, el sistema de bichos que es lo mejor que nos ha llegado, nos llegó hace 20 años más o menos, este año se ha tambaleado con el Parvispinus. El Parvispinus está, de hecho, muchísimos agricultores han dejado de soltar bichos. En fin, hay un problema ahí, que hay gente que dice que con este bicho, con el Parvispinus, los bichos no funcionan. Hay una parte de agricultores, otros no. Pues claro, cuando llega el problema grave y tú sueltas los bichos y no te soluciona el problema, pues ya está. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué piensa usted? Porque realmente el sistema de la biología, o sea, todos los bichos, ha sido lo mejor que nos ha llegado a este campo para el pimiento y para todos los eso. ¿Cómo se ve ahora? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cree usted que hay que hacer? Yo creo que hay que hacer lo que ellos han hecho. Ellos han seleccionado, aparte del Amblysseius swisky, 3 ácaros más, y por eso va tan rápida la situación. Me dan cuenta que el trips, el Parvispinus, produce, digamos, un excremento que se queda en su abdomen, que es un repulsivo para los otros trips. Sin embargo, para estos que han seleccionado, parece que no funciona. O sea, que el bicho este se defiende con un repelente. Hombre, claro, no va a ser tonto. Es trip, pero no es tonto, ¿no? Claro. Yo vuelvo... En junio hablé de que había que buscar una solución. Les recomendé, si el asunto es muy fuerte, hablen con la administración, que la Unión Europea puede y tiene la potestad de autorizar tratamientos con insecticidas que no están autorizados de ninguna manera.
solamente permite el uso durante 124 días. Pues bueno, durante 124 días. Eso era importante. Ahora me he encontrado con una situación magnífica de trabajo. Es decir, yo no me podía imaginar que tenían, porque eso es lo que aparece aquí, estas empresas o tenían una fábrica que compraban a otros, o tenían ellos organizados a los ácaros, porque son comedores de polen y son del grupo 3, con lo cual, aparte de comerse con mucha velocidad al otro trips, al que produce los daños, tienen unas capacidades enormes. Será difícil, pero no imposible, claro, que esos 3 que han metido nuevos, y que lo han metido las 2 empresas, que han metido nuevos, se hiciesen, digamos, Trips parvispinus se hiciese resistente a sus depredadores. Sería difícil eso que ocurriese, pero puede ocurrir. Pero todo va a estar fundamentado en lo que ustedes me están comentando. O las empresas preparan una forma de aplicación que se note que es eficaz, una estrategia, o no venderán sí. un trips. Y a pesar de lo que ellos mismos han publicado. Sí. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué opina? Porque, bueno, estamos con la fauna auxiliar, pero hay otra línea de trabajo que, como pueden ser hongos, bacterias, microbiología y todo eso, que, bueno, yo trabajo en esa línea. Entonces, ¿qué opina de esa? Porque, aunque mucha gente diga que son compatibles, yo no lo veo que sean compatibles. La microbiología y los hongos, bacterias no son demasiado compatibles con la fauna auxiliar. Yo estoy de acuerdo contigo, yo no lo veo tampoco muy compatible. Pero no son compatibles. Es muy interesante. Pero que yo tampoco lo veo compatible. No, es que no, yo te aseguro que en mi finca no han sido compatibles. Pero ni por arriba ni por abajo. Ya, pero Paco, hay una cosa que tú sabes, que hay 3 o 4 hongos. 3 o 4 hongos no vamos a decirlo aquí porque para que no haga publicidad. Que vengan aquí. Si quieres que lo digamos, que dejen caja. Lo puede decir, pero yo te hago el pip. Hay 3 o 4 hongos que van muy bien. Yo, por ejemplo, hay uno que es que a mí me ha salvado, aunque los técnicos me dicen: no echen más eso, hombre, no echen más eso, que te va a cargar los Oreo y los frikis. Pero yo quiero pimientos limpicos y quiero yo trabajo en esa línea porque al final, ¿qué pasa? Que todo eso llega, como llega la fauna auxiliar, a meterse donde se tenga que meter. Un químico no se va a meter, no va a llegar a todos los rincones. Sabemos que los químicos son fauna auxiliar, hongo y microbiología va a llegar hasta donde tenga que llegar. Sí. Entonces, pues creo que esa línea a lo mejor no se está trabajando todo lo que se tenía que trabajar, y creo que es fundamental. Yo creo que lo suyo sería, Paco, ya que ha metido en la llaga, es decir, no habría que hacer esos investigadores teniendo en cuenta eso, habría que hacer que fueran los dos apoyándose uno a otro, y que no. Pero es que no son compatibles. Que yo ya te digo que no son compatibles. Pero para eso han estudiado, ¿no, profesor? O no son compatibles porque no se ha invertido lo suficiente en investigación en esa línea. Porque, por ejemplo, algunos de esos hongos que dice el amigo Paco, pues yo también lo he probado. Y no solo pupa en el suelo el tri, o sea, la araña de terciopelo también pasa por el suelo, la mosca tigre también pasa por el suelo, o sea, entonces el que tenga araña de terciopelo ha triunfado. De verdad que sí, ¿eh? Yo en mi finca, para yo ver una araña del terciopelo, ¿por qué? Porque estoy con hongos, bacterias, y entonces no aparece. Sin embargo, tengo otros tipos de arañas, mucho más grandes. De enero para adelante, la pistola la puedes guardar si llegas vivo, porque no la guardas del todo, pero la sacas poco. La sacas mucho menos. Sí. Les voy a contar una experiencia
que además fue una tesis doctoral que dirigimos en conjunto mi amigo Alfredo Lacasa y yo. El trigo tiene un TRIPS que va a las espigas y ya no es la pérdida en peso de los granos. Fundamentalmente el problema lo presenta porque el TRIPS le da un olor a los granos que la harina que sale huele horriblemente y las harineras no quieren oír hablar. Bien, es a lo que ha preguntado. En aquel trabajo se estudiaron las ninfas, el TRIPS del trigo se llama Aplotristriti. Las ninfas. Hay más marca que coche. Las ninfas iban al suelo y se estudiaron cuántas ninfas en 2 campañas consecutivas estaban infectadas de algunos de los hongos que las parasitaban. Pues allí estaba como reina o rey del corro Boveria bassiana. Las parasitaba y las mataba. Y sorprendentemente, en el año de más humedad, fue en el año en que menos fueron parasitados, cuando debía ser lo contrario. Sí. Claro. Mayor humedad, más hongo. Teóricamente. Teóricamente. Claro. Sí. ¿Y cuál fue la tesis y el por qué no fue así? ¿Por qué no fue así, que a mayor humedad que hubiera más hongo? Porque los hongos se comportan de una manera determinada que nosotros no hemos estudiado, pero que se lo asignamos por principios. Es decir, usted tiene una casa y tiene humedad en el techo porque a su vecino se le ha salido el agua y se le empiezan a llenar de hongos. Ya está, todos los hongos van con la humedad. Y hay hongos que no es así, ¿no? No, hay muchos que no son así. Sí, yo no sé si es general o no, pero en una de las charlas que estuve hace tiempo sobre el tema de hongos, nos pusieron unos ensayos similares a eso, hablando de hongos, y entonces expusieron al hongo a baja y alta humedad, expusieron al hongo a alta y baja temperatura, y entonces demostraron, por resumir un poquito, que lo que más influía en el desarrollo del hongo era la radiación ultravioleta, lo que más reducía el desarrollo de un hongo. Cuando la radiación ultravioleta se utiliza para desinfectar, sí, señor, de otros microbios. Exactamente. Sí, señor. La humedad variaba, pero donde había un cambio importante era en la radiación ultravioleta, sí, señor. Claro, y tiene un papel fundamental. Yo recuerdo haber trabajado con radiación ultravioleta y por la noche me despertaba a medianoche como si en los ojos tuviese arena y me estuviese frotando. A la mañana siguiente me había desaparecido. Eso es lo que hace la luz ultravioleta. El parvespino hace que yo que toda la noche por la noche no pego, ¿no? Sí. Que yo dormía divinamente, Bueno, dicho sea de paso. Entonces, claro que habrá la posibilidad, o deberá estudiarse la posibilidad, de que en los invernaderos pueda haber hongos tomando muestras que estén parasitando a las larvas cuando se mueren, por ejemplo. Bueno, sí, la posibilidad es que tenemos que estar aportándolas permanentemente. Claro. No. ¿Usted sabe cuál es la población de hongos que hay en el aire aquí? De esos que parasitan y así. Pues algo así como por metro cúbico 300.000 esporas. 300.000 por metro cúbico. De 18 especies distintas de hongos. Algunos de ellos patógenos en pepino, claro, en melón, en tomate y en pimiento. Pero la pregunta que me hago desde siempre es: ¿cómo es posible que aquí no haya mucha más enfermedad de la que hay en las plantas? Eso está en el aire. Cuando llueve cae, cuando no llueve también.
Y eso viene fundamentalmente cuando se producen esas calimas que ustedes se enfadan mucho porque el coche se le llena de gotas de barro. Eso viene ahí, está publicado. Y a 27 metros de profundidad, aquí en la costa esta de aquí, están también a 27 metros de profundidad. ¿Los hongos? Sí. La ceniza sí. y todas las esporas. Y esos pueden crecer en el laboratorio cuando tú salinizas el medio de cultivo que habitualmente le sirve para multiplicarse a 160 gramos de cloruro sódico por litro. Es decir, la cantidad de sal que satura el agua. Ya no se disuelve más sal. Y cambian su comportamiento. Claro, es que los microorganismos, desde luego, es un mundo que no se está investigando. Eso está muy parado. Es que es un mundo muy grande. Yo vi en un documental que me quedé muerto que hay microorganismos en el interior de la roca. Dice, pero ¿y cómo se puede mover ahí? No, yo no sé si en la última nota que le mandé sobre los virus. Uno mandó una que era más cortita y una que era más larga. Sí, una diciendo que las semillas que venían de China, de exactamente, Turquía, esa era la cortita, venían con hongos fitopatógenos para las plantas y habían sido autorizados por la Unión Europea para coger eso. Lo que no sé es por qué no ha tenido en los semillaristas más eco ese tipo de información. Porque esa información se tapó. Bueno, ya está, ahí puedo leer la tarjeta. Bueno, entonces yo me he pasado toda mi vida trabajando sobre ellos en el suelo. Y en ese artículo de virus tenía mucho interés en demostrar que los virus no todos son malos y que los hay tan imprescindibles como que, por ejemplo, la placenta en las mujeres no hubiese sido posible si no hubiese sido porque se incorporaron 2 virus al tejido de la mujer. Entonces, si estamos hablando de elementos así, estamos hablando de que arqueobacterias cogieron a una bacteria sencilla y la dejaron, y cada uno tenía el núcleo de la arqueobacteria, tenía sus ácidos nucleicos, y el núcleo de la otra que había capturado también. Bueno, pues las mitocondrias son aquella bacteria que hace 4.000 millones de años una arqueobacteria capturó. Eso es lo que hay que pensar cuando hablamos de los virus y cuando hablamos de esas cosas y de los microbios en general. De hecho, en ese artículo que usted habla, el segundo, que era mucho más extenso, hablaba de las cantidades de virus y se hablaba de billones de virus. Y en el acuario con 1 millón de litros. De 1 millón de litros en Long Beach, en California. Exactamente. Entonces, profesor, ¿usted cree que para el año que viene tendremos ya podemos decir que el parvoespino se controlará mucho mejor que este año, o no? Eso depende de la oferta que haya en el mercado. Si en el mercado tienen estos ácaros formulados y tienen ya una información de cómo deben hacer la aplicación, yo creo que posiblemente el Parvispinus sea historia a partir del próximo cultivo. Pues es que es interesante, porque se habla de que puede caer. Aquí está, el pimiento es como el tomate, como, bueno, digamos, todo lo que se produce en Almería ya está Uso papel sucio siempre. En esta casa también. A ver, muchas gracias. Que
que aquí ya el campo está diseñado, son 30 y tantas mil hectáreas en Almería y cada uno ya ha decidido su camino de yo siembro esto, yo siembro aquello, más o menos. Entonces el pimiento ha llegado a un tope de unas hectáreas y se habla de que puede caer un 20% o quizás más. Entonces si usted viene aquí y le dice a los agricultores esta mañana que para el año que viene va a haber ya hay un trabajo que se está haciendo y seguramente que para el año que viene vamos a tener las herramientas que no tenemos ahora, posiblemente no tenga por qué caer el pimiento, y sería interesantísimo también porque las casas de insectos, que son las que ganando su dinero han hecho un grandísimo trabajo, ahora mismo lo tienen más complicado, digo yo, como no sean capaces de ponerse las pilas. Yo creo que son empresas que están trabajando aquí, pues Cooper llevará aquí 30 años. Quizá algo más. Trabajando. Es decir, esa gente sabe lo que hay aquí. Y si han trabajado y han introducido, bueno, pues ellos fueron los primeros que empezaron a introducir el whisky, por ejemplo. Entonces saben lo que se llevan entre manos. Holandeses tenían que ser para no saber lo que pueden vender y lo que no, claro. Y lo que pueden perder. Exactamente. Antonio, si te digo fósforo ecológico, ¿en qué piensas? Ya sí lo tengo claro. No hay otro. Enerofosca de Aerogra especiales. Eso es un fósforo ecológico. Bueno, pues llegado a este momento nos vamos a publicidad, 2 minutos y volvemos ya para despedir. Bull Lifter, la primera marca con una carretilla híbrida enchufable y eléctrica agrícola. 3 años de garantía y máquina de sustitución en caso de avería. Bull Lifter, más info en el teléfono 634 546 386 o en www.bulllifter.com. Biosur, empresa dedicada al control biológico y a la lucha integrada. Cuenta con una amplia gama de insectos auxiliares para asegurar el éxito de tus cultivos. Formada por un excelente equipo de técnicos especialistas que te asesorarán de manera cercana durante toda tu cosecha, buscando las mejores soluciones e innovando constantemente. Biosur, comprometidos con tu éxito. Nuestra agricultura es posible por el esfuerzo de los agricultores de Almería. Campo Ejido pone a disposición de sus socios los mejores insumos para una producción sana y sostenible, al mejor precio. Somos líderes en servicios al agricultor. Nuestro semillero, con 35.000 metros cuadrados en los que producimos plantas en convencional y ecológico, con las técnicas de crianza más avanzadas. Campo Ejido, siempre al servicio del agricultor. Si yo decido cuándo cultivo, qué variedad y qué perito me asesora, ¿cómo no voy a decidir dónde llevo las joyas que cultivo? Yo decido. Agroejido. Tengo un problema de trips en la finca que no veas. No seas tan negativo, Juan. Con Orinova también el trips tiene solución. Suelta el potente Orius de Entonova en tu cultivo de pimiento o pepino y verás los resultados. Orinova, el Orius más efectivo. De Entonova, tus asesores de confianza. ¿Escuchaste eso, Juan? Sí, es el crujido del pepino español Martínez. Sí, yo también lo tengo sembrado. Es un pepino corto de gran vigor con una impresionante capacidad de rebrote. Una variedad muy quilera. Los frutos bien, ¿verdad? Bien, oscuros, uniformes, sin estrella ni veteado. Pepino español Martínez de Capgemini Seeds. Semillas, nuestro principal capital. Agricultor, una información de Todo Blanc. Climat deja pasar mal la luz y baja la temperatura en el interior del invernadero. Con el blanqueo Climat podemos ayudarte al control del nuevo Thrips parvispinus. El cultivo florece antes y favorece la implantación del control biológico. Climat de Todo Blanc. Todo Blanc. Servicio y más servicio. SAS y Albaida informan, agricultor, para adaptarnos a la normativa vigente nos vemos obligados a prohibir la descarga de matas con rafia de plástico a partir del 1 de septiembre de 2025. Usa rafias bio o retire la rafia de plástico antes de llevar las matas a la planta. Calcula tu ahorro en calculadora.gruposach.es. Cualquier duda 950104040 o 950660179. Este es un mensaje de alta prioridad para los agricultores.
Está abierto el plazo de contratación del seguro de invernadero. En Coaja Almería y Agropelayo te ofrecemos soluciones concretas que nos protegen de riesgos como pedrisco, helada, viento, incendio, inundación, virosis o calima, con un equipo técnico preocupado en proteger el futuro de tu producción y estructura de invernadero. Llama ahora al teléfono 950 554433. En Veganic transformamos la agricultura. Vamos más allá de lo ecológico y el residuo cero, con la mejor biotecnología avanzada y más de 25 años de experiencia. Creamos soluciones veganas, sostenibles y cruelty free. Biocontrol y bioestimulación basados en la naturaleza para un futuro responsable, con valores y un legado para las nuevas generaciones. ¿Sabías que una raíz bien desarrollada es clave para tu cosecha? Si buscas más productividad y rentabilidad, entonces Totem es para ti. Totem es un enraizante de última generación desarrollado por Aerogra Group. No te lo pienses, con Totem gana seguro. Además, es ecológico. Totem, de Aerogra Group. Paco, ¿otra vez te levantas? Mari, que el viento va a arrancar las ventanas del invernadero. Tengo que cerrarlas ya. ¿Te suena familiar? Con De Gier, automatiza tu invernadero, ahorra energía y gana tranquilidad. Llama a tu proveedor y pide De Gier. Tecnología que cuida tu cultivo y tu descanso. Los agricultores, además de las plagas en los cultivos, también tienen plaga de robos en sus fincas. Sanfelec ofrece a los agricultores el mejor tratamiento en seguridad para sus instalaciones, cortijos, motores, placas solares y automatizaciones. Sanfelec, seguridad con cámaras de seguridad, alarmas inalámbricas y lo que necesiten. Sanfelec Seguridad. Teléfono 661 80 34 11. Y tenlo todo controlado. Bajo Plástico. Dirige y presenta Antonio Navarro. Bueno, ya estamos de vuelta y parece ser que hay últimos minutos. Sí, ¿Quién? este es el descuento. Venga, ¿quién quiere el último minuto? Yo lo que creo que va a pasar con el pimiento, porque sí, la gente está muy cabreada, pero más que caerse hectáreas, yo creo que va a haber un movimiento de plantación, de fecha de plantación. Creo que se va a mover la fecha de plantación. Yo creo que va a pasar de todo, ¿eh? Ya este año ha habido que va más tardío en líneas generales, va algo más Yo tarde. creo que va a haber un movimiento de plantación. Creo que va a haber, pues, para poder luchar un poquito, porque el clima es otro hándicap a tener en cuenta. A ver, es que también lo que se está hablando es que si, por ejemplo, si van 3.000 hectáreas como se puede hablar para el año que viene de pimiento, por ejemplo, y decide irse a pepino o a calabacino, por ejemplo, se habla de calabacino mucho. Cuando hay una gente, unos agricultores profesionales de calabacino que van haciendo ese trabajo o en pepino, pues realmente por culpa de un bichejo de esto y todo eso, que se destabilice el campo, sería lamentable, la verdad. Sí, pero yo, por ejemplo, el parvipino también le afecta a las plantaciones de pepino, sí, las entradas de estas masivas de arranque. Y calabacín. Yo tengo mi vecino con sus calabacinos y él me dice todos los días: tú tienes el parvipino y yo tengo el calabacino, que este año en vez de valer lo que tiene que valer, igual vale la mitad, porque ahora se van a poner, o sea, que se estabiliza el campo. Se equilibra todo. Exactamente. Pero yo le voy a decir que ustedes han sufrido numerosas situaciones aquí en el campo y han salido siempre de ellas. Eso sí es verdad. Y ha sido porque ustedes han generado conocimiento para cambiar, para hacer esto, para cambiar de variedades, para injertar las plantas. Hombre, si el bromuro de metilo se utilizaba en los tomates, aquí es que no se utilizó, pero en Murcia las empresas Pascual Hermanos y toda esa gente utilizaba el bromuro de metilo. ¿Y qué pasó cuando descubrieron el injerto? Que todo el mundo injertó el tomate y se acabó. Lo que pasa, profesor, es que el campo necesita esperanza. La verdad que está un poco quemado con este tema. No hay una solución. Cada uno está tirando, ha estado durante estos 2-3 años, cada uno está tirando en función del conocimiento y del asesoramiento que tiene en su entorno, ha tirado para donde él ha creído conveniente. Y la verdad que es verdad que el campo necesita una solución que sea sólida, que se pueda palpar y que diga: mira, mi vecino ha hecho esto y le ha funcionado. No, pero Dani, que tú metes en berenjena, metes 500 hectáreas más
y te has cargado el cultivo. Sí, eso lo he dicho yo en algún programa. Así que Señores, vamos mal de tiempo y ya voy a despedir al profesor. Y quiero decir que el profesor, antes de empezar la grabación, ha dicho, en los pasillos de Agroradio, ha dicho que, dice, este problema se podía haber solucionado si vosotros, los agricultores, hubierais presionado a la administración en la calle. ¿Es cierto o no? Sin lugar a dudas. Lo ha dicho, claro. y lo ha confirmado. Claro. Eso es otro tema. Yo sé que la historia de las semillas transmitiendo virus dio lugar aquí a un problema de manifestación de los agricultores impresionante, y ahí claudicaron todas las empresas. Me tocó a mí atenderlos, me tocó a mí hacer los análisis de las semillas para demostrar que estaban vendiendo semillas con virus. Lo mismo que estarán utilizando ahora los semilleros con virus que no se van a manifestar en las plántulas, pero cuando lleguen al invernadero van a empezar a aparecer. Esa información que usted hizo en ese primer artículo sobre virus, en 2024... 5 empresas tomateras, 4 de Almería y 1 de Granada, se gastaron un dineral. Analizaron partida de semillas por partida y por variedad. Y salió el resultado de esos análisis, fue el que usted publicó en ese artículo. Claro, hombre. ¿Y qué fue lo que pasó? Que alguien dijo que chitón, y todo el mundo es chitón. Así de claro. Y ya no puedo hablar más porque me estoy jugando el pellejo. Claro, entonces yo estoy de acuerdo contigo. Yo he estado formando a gente en la universidad, y antes de la universidad he sido un mártir en todo el país enseñando cosas con la desinfección del suelo, como es la naturaleza del suelo agrícola, del que no sé, todo ese tipo de cosas. Y esas tonterías de por qué coge usted aire y lo analiza, por qué se va usted al fondo del mar y analiza. A mí no me importa si ustedes quieren que un día, serán varios días, porque es un tema bastante profundo, pero yo creo que ustedes deben saber cosas de esas para poderse entender con lo que está pasando en su producción. Yo estoy de acuerdo. Así que lo digo, y si estoy bien, pues... Tienes que venir un día a hablar de volveremos. Tienes que venir un día a hablar de... Me ha sorprendido muchísimo que el profesor Julio César Tello haga un llamamiento a los agricultores a que salgan a la calle. Tú has llegado tarde, pero en los pasillos cuando estábamos... me ha sorprendido muchísimo porque ya digo que una autoridad tan contrastada que está echando de menos eso, está echando de menos claramente eso. Tengo una prueba segura del año 91 con todo lo que se armó aquí. El huevo podrido que le tiraron al ministro, que era Pedro, era del PSOE, que era de Alicante, y subió cabreado al ministerio y tal. Pedro Solver. Y ganaron. Fue efectivo. Los agricultores ese huevo fue efectivo. Ganaron. Pero querían hacer una cosa que no podía ser. Ya se lo dije. Digo, bueno, atended a la administración lo primero, que al final conseguiréis lo que queréis. Si no la atendéis y no buscáis las vueltas, que tiene mucha la administración, no vais a sacar nada en claro. Señores, que nos tenemos que ir, y este hombre también. Bueno, pues vamos a darle las gracias por la asistencia a Julio César Tello Marquina, profesor emérito de la Universidad de Almería. Julio, muchas gracias por venir a los estudios de Agroradio, que están un poco lejos de donde usted reside, y nada, y compartir con nosotros esa información y ese conocimiento, como yo siempre digo, que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, pues a veces, cuando el diablo es sabio, también. Julio, muchas gracias. Bueno, a su disposición, y seguiré mandándole información. Lean ustedes en Agrodifusión lo que escribo, porque es muy importante. La publicamos y también la locutamos. Ya le he oído leer. También lo locutamos. Julio, muchas gracias. Paco López, que nos marchamos. Pues nada, un programa muy interesante, y a ver si
Vamos tomando notas. Venimos a hablar de microbios. Que a usted le interesará oír. Eso lo tenemos que hablar y ejecutar. Sí, pero luego no vengas a callarte. Luego vienes y expones lo que tienes que exponer, ¿eh? Que aquí tú manejas mucha información, pero chitón. Yo no sé escribir a máquina, ni sé escribir en el ordenador. Por eso hay mucha gente que tiene cosas manuscritas mías, como la que acabo de entregar. Guárdalo. No, lo entiendo como un regalo. Es un tesoro, Dani, es un tesoro. Hubo una empresa editora en Valencia que se empeñó en publicar 2 artículos míos. Yo los mandaba manuscritos y yo los pasaba a máquina con mi letra. Sí, y están publicados, metidos en imprenta y publicados. ¿Con la letra de a mano? Sí. Paco, que nos marchamos. Nada, un placer como siempre. El minuto me dice, ¿no? No, ya, lo que me faltaba. Nada, un placer, profesor, y hasta otra ocasión. Paco, muchas gracias. Dani, que nos marchamos. Muchas gracias a ti, Antonio, y muchas gracias al profesor también. Compartir es un libro. Sobre todo, lo malo del programa es que cuando tenemos que despedirnos, cuando esto se mete en su salsa, es cuando está bien de verdad. Muchas gracias. También darle las gracias al compañero Mingo, técnico, y siempre apuntando datos. Dice sí, no. También el conocimiento que está ahí. Bueno, pues ya sí vamos a poner el punto final a esta edición de Bajo Plástico, que recuerden, se emite en las sintonías de Agroradio, Radio CEL, la emisora comarcal de la costa granadina, y como no, Radio Berja, emisora municipal de Berja, además de las imágenes en Agrodifusión Televisión. Pues el Bajo Plástico esta semana hasta aquí. La semana que viene, más información de agricultura. Hasta luego. Bajo Plástico. Un programa de agricultura, entrevistas, debates, noticias y todo lo que te interesa del sector agrícola.